No sabemos exactamente si es de los monjes shaolines, de los monjes tibetanos, exactamente no se sabe de dónde proviene, su punto exacto, pero sí que se sabe que viene de algún monasterio. Y lleva casi entre 2.800 y 3.000 años. Se habla de 2.500, ahora se sabe que es mucho más antiguo. Y que esos monjes lo que hacían era activar su mente en base a unas estrategias que ellos, como grandes sabios, utilizaban la respiración, utilizaban el cuerpo, utilizaban todo lo que estaba a su menester, ¿no? Y ahí hicieron lo que era la base del mindfulness. Luego, la filosofía budista lo acogió y otras, la sintoísta también y otras taoísta, todas estas estuvieron en contacto con el mindfulness e hicieron su propio mindfulness, ¿no? Y cada uno lo fue desarrollando de una manera que a partir de ahora lo tenemos más o menos completo y complejo también, porque es muy complejo, es muy difícil poder llegar a explicarlo con profundidad. Nosotros ya estamos hablando hoy en día, en el 2020, del paraguas mindfulness, para que nos entendamos. Es un espectro más que un concepto específico, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pasa a Occidente y pasa a la psicología de la filosofía, de esa filosofía de vida, de esa filosofía. María, no te veo. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Vale, pues me pongo una cara porque es que tenía la pantalla en negro y me sabía como... No, estoy aquí, escuchándote atentamente. Vale, perfecto. Entonces, la idea es que pasa de la filosofía oriental pura y dura, que aún se conserva, y hay, sobre todo en Tailandia, otra vez se me ha ido. Aquí. Vale. Todo Entonces, ok, todo ok. Si hay algún problema, yo te aviso. Vale, perfecto. Entonces, se trata de que en un momento determinado pasa de la filosofía oriental, que por ejemplo algunos científicos que están conectándonos con nosotros, en nuestro grupo de investigación, no tan íntimamente como los que tenemos en Europa, pero también trabajando, en Tailandia, y ellos aún están investigando sobre el mindfulness la parte más filosófica, ¿no? Okay. Nosotros, a partir de aquí, a partir de principios del siglo pasado, empezamos ya a comprobar los beneficios en Occidente. Empieza en Estados Unidos, como todo, a través de un gran psicólogo, se llama William James. Él empieza poco a poco dentro de sus nociones de filosofía oriental. Luego da un salto y pasa a Carl Gustav Jung, que era un señor que trabajaba con Freud y que él tenía mucha vinculación con la filosofía oriental y crea el Círculo Eranos, que era un círculo donde se investigaba y además se hablaba, ¿no? Era como un círculo cultural, ¿no? A partir de ahí hay otro salto también, un salto en historia, me refiero que no tenemos demasiados datos, y ya entre los 60 y 70 algunos investigadores, entre ellos Jon Kabat-Zinn, empiezan a investigar. Y el primero que lo da a conocer en Occidente, a través de la Universidad de Massachusetts, precisamente John, que lo que hace es trabajar con dolor crónico y coge un grupo, lumbalgias, fibromialgias y demás, y en el mismo hospital universitario de Massachusetts, y ahí empieza su Mindfulness Based Stress Reduction, el primer programa científico basado en mindfulness, y este es por reducción o para reducción de estrés. A partir de ahí también hay un pequeño salto, a partir del año 79 que se hace este estudio, en el 82 se publica, y hasta el 2000 más o menos hay unos 200 estudios solamente. Digo solamente porque a partir del 2000 hasta el 2010 hay unos 2.500 estudios, y del 2010 hasta la actualidad hay 5.800 estudios. Caray. Sobre el mindfulness y sobre los beneficios. Entonces yo creo que es el constructo más comprobado empíricamente que tenemos hoy en día en investigación. No hay duda, ¿no? Pero bueno, dentro de eso se puede hacer un análisis dentro de la investigación, que ahora no es el caso, ¿no? Lo que vendríamos un poco a explicar es cuál es el concepto que tenemos hoy en día. Tenemos que el concepto básico, el concepto de dónde viene, que viene de un dialecto que no sabemos exactamente
es de la India, pero no sabemos exactamente qué zona, ¿no? Y ese dialecto, que es el dialecto palí, habla de sati en sus libros, y sati es, con esas dos sílabas tan cortito, significa que tenemos que acordarnos que solamente podemos vivir en el momento presente, ¿no? Se trata de una palabra que tiene que ver con el recuerdo consciente, atraerlo siempre al momento presente, ¿no? Y esas dos sílabas tienen un concepto mucho más amplio de lo que sería hoy en día mindfulness en inglés, que sería la conciencia plena, ¿no? O el camino de la conciencia plena, y en español, que sería tanto atención plena como conciencia plena. Muchas veces no se entiende por eso, porque se ha querido resumir demasiado hasta el punto de que no se entiende exactamente el concepto en su profundidad. Claro, es un utópico, Carpe Diem y muchos de esos conceptos, es un utópico el que tengamos que vivir el presente, porque objetivamente no hay nada más que el presente, ¿no? Sí. Pero curiosamente nuestra mente no lo sabe. Nuestra mente no sabe que solamente hay el presente. Entonces muchas veces se va al pasado, en forma muchas veces de rumiación improductiva. Por eso ya estoy hablando de conceptos que tal vez, si algunos no se entienden, en un momento determinado cualquier persona me puede interrumpir, ¿eh? Porque si no voy a hablar todo el tiempo y tal vez yo lo que a veces peco de hablar demasiado. Entonces también No, no tendría te preocupes. Pues, tenemos un chat por ahí, chicos y chicas. Cualquier pregunta me vais diciendo. Vale. Pero de momento muy bien. Vale. Entonces, la idea es que, de alguna manera, esa revolución que tenemos dentro de la mente, que ahora con el tema del confinamiento se ha apaciguado un poquito, por tanto, eso también iremos a ello, que podemos aprovecharlo. Aprovechar el mindfulness ahora es mucho más fácil que no aprovecharlo en la inercia de la vida cotidiana que teníamos antes, por ejemplo, antes de esa pandemia. Entonces, la idea es que tenemos a grandes rasgos, tampoco es exactamente así científicamente, pero para que se entienda. Si la mente se va hacia adelante y tenemos esta incertidumbre, este miedo al futuro, esto entraría dentro de nuestra emoción como ansiedad. Las emociones puras no existen, ¿no? Tenemos muchos tipos de emociones y casi todas están mezcladas. No hay un miedo exactamente lo que es la emoción de miedo exacta, no existe, o hay muy poca gente que pueda solamente tener miedo en un momento determinado. Si lo tiene es muy rápido. Entonces, las emociones se van mezclando. Por eso la ansiedad puede tener con la frustración, puede tener que ver con la frustración, con la incertidumbre, con un bajo estado de ánimo, con el estrés, con muchas cosas. Pero bueno, para simplificar, si nosotros planteamos esa mente que queremos manejar y está siempre en el futuro, a ver qué pasará de nosotros, cómo será, qué vamos a comer, etcétera, etcétera. Cosas cotidianas o cosas ya un poco más profundas, esto sería la ansiedad, sería un poco el miedo al futuro y nos crea algo que no nos gusta. ¿No? Buenos días. Entonces, y luego, si tenemos esa parte que de alguna manera se va atrás, es decir, que no estamos en el presente y estamos pensando lo que hice, lo hice bien, lo hice mal, eso tiene que ver con la rumiación y es la puerta de entrada a lo que sería la depresión, ¿no? La ansiedad estaría más relacionada con trastornos, por decirlo más fácil, neuróticos, en fin, de estado de nervios, ¿no? Neuróticos, y el pasado estaría más relacionado con la depresión. Entonces, ¿qué hace el mindfulness ahí? El mindfulness, como la misma palabra sati lo dice, lo que hace es hacer que ese futuro, y ese futuro incierto, los ingleses le dicen, the past is the history, the future is a mystery, and the present is a gift. El presente, precisamente, es un regalo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el mindfulness lo que hace es, en base a un entrenamiento específico, pautado y protocolizado para cada persona, para cada necesidad, hace que cada vez que la mente se va afuera, se va al futuro, por ejemplo, o se va al pasado, eso se entienda. Se entiende de una manera objetiva. Se entiende de que esto es la tendencia natural de la mente. Por tanto, la idea no es que no vayamos al pasado o no vayamos al futuro. No. La idea es que la resistencia que tenemos a ese pasado o a ese futuro baje. Entonces se trataría de la resistencia. María, te he perdido otra vez. Aquí estoy. Vale. Entonces, la idea es esta. La idea es que
claro, el mindfulness, el aquí, el ahora, el vivir el presente, todo eso se entiende de una manera no demasiado objetiva. ¿Por qué? Porque las primeras investigaciones que hicimos, nosotros hicimos en población general y hemos realizado en base a casi 2.000 personas en población general, ¿no? De hecho, el pueblo de Pollensa es el primer pueblo mindful del mundo, como sabéis, porque en base... No lo saben, cuéntale. Bueno, Pollensa es un pueblo del norte de Mallorca, que es Sí. donde está José Luis, y ahí has hecho el estudio entonces. Sí, empezamos en el año 2000 y poco, empezamos haciendo pequeños grupitos de 25 personas, al final hicimos 200 familias y nos dimos cuenta de que esas familias se habían conectado con una calidad de vida mucho mejor en cuanto a lo que hemos dicho, rumiación, ansiedad, depresión, todas estas pequeñas cosas, no patológicas, sino del día a día, ¿no? Y más que menos ha sufrido un día de ruedas bajas, un día de ansiedad, un día de estrés, esto es normal, ¿no? Es normal hoy en día. Entonces, la idea es que cogimos estos constructos y los manejamos a través del mindfulness. Hicimos unos programas específicos y a partir de ahí sacamos unos resultados en un estudio, lo proyectamos y lo presentamos al Ayuntamiento de Pollensa y decimos, y hicimos el programa de si a partir de un momento determinado se conectaban y hacían que el pueblo fuera mindful, en el sentido de que tuviéramos las ayudas pertinentes, podíamos proyectar esto a los niños, a los docentes, a los mayores, a todos, ¿no? Qué bien. Y lo conseguimos a base de mucho trabajo en el 2017. A partir del 2017 ya habíamos trabajado con bastantes colectivos, pero hicimos lo que el primer pueblo mindful del mundo. Ahora tenemos que Ibiza, otra isla de Baleares, también es la primera isla mindful del mundo, y Menorca, de manera de que queremos hacer que todo Baleares llegue a tener este tipo de programas, no solamente en el día a día, sino también en la educación, en los niños, en el trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros hemos conectado y hemos hecho también, hicimos en el año 2018, hicimos el primer congreso de Alzheimer y Mindfulness en Pollensa, congreso internacional, y el segundo ya nos lo pidieron de hacer en Madrid, ya lo hicimos en la nave, en Madrid, a través de Humanacare, que también es una asociación que está trabajando precisamente con el mindfulness. Y lo que hacemos es proyectar los beneficios que ya hemos conseguido aquí y hemos comprobado mediante estudios a otras comunidades. Comunidades como puede ser, por ejemplo, en Córdoba, en Argentina, en una ciudad que se llama Indiolaza también, y en algunos lugares de la península y, por ejemplo, en Canarias, donde tenemos al doctor Domingo Quintana, que también es colaborador nuestro, la persona que ha hecho precisamente con Alzheimer, ha trabajado 500 personas, con un programa de Alzheimer específico, el MBAS, que este programa ha demostrado durante 2 años que el Alzheimer no ha bajado la capacidad cognitiva de esas personas con Alzheimer en 2 años. Es decir, que ahora está haciendo 2 años más, de manera de que esos pacientes que podría tener un Alzheimer probable o posible, pudieran estar aguantando. No ha recuperado esas capacidades cognitivas, memoria y demás, pero al menos no ha degenerado más. Sostener los síntomas. Exactamente. Entonces, este señor, Domingo Quintana, también está haciendo el programa para que las Canarias sean también islas mindful. Muy bien. Gran trabajo ahí, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Entonces, volvemos otra vez al hilo de lo que estamos hablando cuando me has presentado como Pollensin, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el hecho es que teníamos que, el mindfulness lo que hacía era, en base a un programa específico, en cada una de las necesidades de las personas, pues no es lo mismo hacer un programa con una persona. Nosotros trabajamos con psicosis, con esquizofrenia, y trabajamos, el primer estudio lo hicimos en el 2014. Y ahora estamos siguiendo estas mismas personas que hicieron ese programa, y también estamos haciendo otros programas con otros colectivos también. Entonces, no es lo mismo el programa de mindfulness basado en la psicosis perturbativa, que es precisamente este de esquizofrenia, que el mindfulness base de este programa de reducción de estrés que hizo Kabat-Zinn. Es totalmente diferente. Pero la base es la misma. La base simplemente es que conectar con el espacio mental. El espacio mental es muy difícil, si tú no tienes un entrenamiento, poder manejar un pensamiento, poder manejar una rumiación productiva, poder manejar una emoción, poder manejar un sentimiento, ¿no?
Entonces, en base a un programa, entramos dentro de ese campo mental, en base sobre todo a los sentidos físicos, que es la puerta de entrada, más fácil, y a partir de ahí ya pueden conectar con ese pensamiento, esa emoción, pueden en un momento determinado hacer una aceptación con información, no una aceptación incondicional, como muchas de los reglones científicos estaban diciendo en el pasado. Eso es imposible, una aceptación incondicional. Por ejemplo, una persona, una señora que sufra violencia de género, no puedes decirle que acepte esa persona, ¿no? Lo que tienes que hacer es que acepte que esa persona no cambiará. Entonces, es una aceptación, pero con toda la información. Claro. A partir de ahí, a partir de esa información, lo que haces es que tienes, cada vez que haces esa práctica diaria, 2 y 3 y 4 veces al día, 2 horas al día, el tiempo que tú necesites, sabrás que lo haces con un fin, con un objetivo. Mirad, yo me acuerdo la primera vez que medité, ¿no? Yo tenía 20 años, ahora tengo 56. Me pusieron delante de una pared y me dijeron, tienes que poner la mente en blanco. Yeah. Bueno, yo no lo conseguía y veía que los demás parecía que lo conseguían y eso me frustraba un montón. Y muchos años estuve frustrado en este aspecto, hasta que encontré la línea para que yo entendiera que la mente en blanco es imposible. Lo que puedes hacer es que entre pensamiento y pensamiento, ese espacio puedes ensancharlo un poquito más mediante con tu práctica diaria. Pero la mente en blanco sería bueno, el encefalograma plano, ¿no? No sería lógico. Está muy bien que comentes esto, porque mucha gente cuando se inicia en alguna técnica, pues eso, que induce un poco o se parece al mindfulness, pues siempre, yo es que no soy capaz de poner la mente en blanco y ya directamente ya es como, venga, desisto, ya no quiero saber esto. Está muy bien. Claro, además, una cosa también muy interesante de las personas que nos escuchan es que si un profesor, porque no estamos hablando de maestros, no hay nadie que sea maestro de nada, sino que cada cual es maestro de él mismo, ¿eh? El especialista de su vida es cada uno de nosotros. Entonces, si un profesor de mindfulness, por ejemplo, o de otras técnicas, no te sabe explicar el proceso que hace eso en tu cerebro, en tu mente, y no sabe explicar con cada uno de los pequeños escalones lo que estás haciendo y hacia dónde vas, el objetivo, vale más cambiar de profesor. Sí, porque a veces lo que te hace es que no sigas intentando ese proceso, porque todos necesitamos entender qué pasa, ¿no? No es, pon la mente en blanco, a ver, la mente en blanco, si tienes un problemones o problemillas o la vida misma, el día a día, pues poner la mente en blanco es complicado. Claro. No, además, el problema, y ahí has dado un poquito la clave, no se trata de voy a hacer mindfulness para olvidarme del problema. Exacto. Esto sería una conducta de evitación. Todas las conductas de evitación experiencial hacia nuestras emociones, tienen consecuencia negativa, 100%. Nosotros lo que tenemos que cambiar y hacer la conducta proactiva. Es decir, ¿cómo puedo hacer ese pensamiento, esas emociones que no puedo manejar? ¿Cómo puedo hacer para manejarlas? Porque si las manejo, conseguiré la libertad. Esa libertad de poder elegir, ¿no? Poder salir, poder entrar, poder hacer una amistad, poder hacer un curso, poder hacer una oposición, cualquier cosa. Y claro, eso tiene que ser... No, perdona. Entonces, un poco lo que explicas es que el mindfulness no es tanto pon la mente en blanco y olvídate de tu vida y levita un poco, sino sé consciente y pon cada cosa en su sitio. El futuro está en el futuro, el pasado está en el pasado y tú estás en este momento presente y dar perspectiva, pero una perspectiva real. Exacto, la perspectiva es muy importante porque no puedes olvidar tu pasado ni dejar de preparar tu futuro. Esto es una utopía, no puedes. Lo que tienes que hacerlo es hacerlo cuando puedas, que es el momento presente. Y si en el momento presente la preocupación puede a la resolución de problemas, entonces no vas a lograrlo nunca, ¿no? Y eso tiene un correlato. No digo que en vez de preocuparnos, deberíamos de ocuparnos, pasar más a la acción y ver... Más que eso te diría que deberíamos preocuparnos, pero preocuparnos con conciencia. Es decir, la preocupación es buena, es buena. El sufrimiento y la vida están totalmente relacionados. No podemos dejar de sufrir. Si queremos dejar de sufrir, dejamos de estar vivos. Entonces, como esto está tan relacionado, la vida es sufrimiento. Lo que pasa es que la resistencia al sufrimiento es lo que nos hace pasarlo mal. El hecho de sufrir, sufrimos a pequeña o a gran escala, sufrimos. Yo ahora estoy sufriendo porque intento que la gente que me escucha lo entienda.
Entonces bueno, pero estoy sufriendo, ¿no? es que la palabra sufrimiento es muy fuerte, a mí me chirría, entonces yo creo que tampoco, vale, el sufrimiento, pero en ese sentido, que tú sufres o quieres intentar o dar lo mejor de ti, pero ese sufrimiento no el sufrimiento de cuchillazos, ¿sabes? De sangrarte, no. Claro, hay un autor que lo explica muy bien, ¿eh? Se llama Paul Gilbert, si queréis apuntarlo. Este señor ha cogido el mindfulness y le ha aplicado la compasión, ¿no? Parte del Bien, mindfulness es un programa de mindfulness y compasión. Está muy bien, es un gran autor. Y es un autor que no es nuevo, es un autor que ya tiene 75 años, es decir, que es una persona que tiene muchísima experiencia. Y ese señor habla de la humanidad compartida. Es decir, que todos los humanos nos basamos en 3 bastiones. Uno, que todos somos imperfectos, es decir, no hay nadie que sea perfecto. Si alguien quiere entrar en la perfección, de alguna manera es muy, muy complicado. La segunda es que todos sufrimos, todos. No hay nadie que no sufra. ¿Por qué? Porque sufrimos de una manera diferente. Porque es que hay personas que dicen, es que yo sufro más que otra persona. No, tú tienes más resistencia a tu sufrimiento y eso es lo que tienes que manejar, esa resistencia al sufrimiento. Esa realidad está ahí. Por bueno, tanto, viéndolo así ya no me chirría tanto, ¿no? Porque el claro, tema de hay que sufrir es como, para mí es como una creencia, ¿no? Pero si lo explicas así, que realmente vivimos, hay que ser realista con la sociedad, con la humanidad, que sí, que es verdad que todos somos imperfectos, y la aplicación de compasión, o sea, la comparto, me parece súper interesante y que lo deberíamos de hacer más, no tanto de juzgar ni venga a ir a por todo, sino ser conscientes de que somos todos imperfectos y bueno, sí, si lo explicas así, pues el tema del sufrimiento es verdad, todo el mundo en mayor o menor escala, sí, siendo consciente de que todos, al fin y al cabo, no debemos de rechazar esa... El sufrimiento me sigue pareciendo fuerte, pero bueno, esa manera de no pasarlo tan bien, ¿no? claro. No se trata de eso tampoco, perdona. No se trata de no pasarlo bien, no, es que tenemos que pasarlo bien sufriendo. Ahí está. Es decir, el hecho es que el sufrimiento no es que tenemos que sufrir, no es que tenemos que flagelarnos. Todo eso ha pasado en la historia. No hay que flagelarse. Hay que ser compasivo con uno mismo. Hay que tener paciencia, hay que tener altruismo, hay que tener empatía con uno mismo, que es donde empieza realmente estos 3 valores. Pero hay Okay. que hacerlo desde una manera objetiva, desde una manera con información, desde una manera de que nosotros podamos saber si ese problema tiene solución o no lo tiene. Porque si no tiene solución, vamos a otra cosa. No tiene solución. Claro, perfecto. No tenemos que estar arrastrados continuamente con el sufrimiento. Eso sí. Ahora, aceptar que sufrimos y aceptar que la resistencia es lo que nos da que ese sufrimiento nos empañe la mente. Y la mente siempre tiene que estar clara. En muchos escritos no se habla de, y sobre todo científicos, no se habla de iluminación, ¿no? La iluminación es algo que tenemos como algo muy esotérico. Bueno, pues la iluminación es la que tenemos, este insight, no sé si algunos de los que nos están viendo conocían a Vicky el Vikingo. Vicky el Vikingo eran los dibujos animados de cuando yo era jovencito, ¿no? Entonces, esa luz, esa bombilla, eso es el insight y eso sería la iluminación. Es decir, nosotros primero de todo tenemos que tener información, la base. Luego, la segunda es la conciencia de cómo puede utilizar esa información. Y después, cuando sale ese insight. Y todo eso se puede hacer mediante la calma mental. Y vamos ahora a lo que me gusta, que es la parte neurocientífica, ¿no? Nosotros tenemos medio cerebro, ¿no? Pero más o menos en cada hemisferio hay precisamente una de esas estructuras. Y esa zona de aquí, la del tronco del encéfalo, es una zona inconsciente. Nosotros no podemos hacer nada para modificar esa zona. Esa zona va a su aire. ¿Por qué? Porque hace que esté todo lo vital, es decir, todo lo que nos hace vivir. Por tanto, si lo pudiéramos manejar, mal asunto, porque seguramente no viviríamos, ¿no? Y eso está conectado a una zona que es la zona límbica, la zona más antigua. Muchos libros científicos hablan del cerebro reptiliano, ¿no? el que te avisa que hay un peligro, pero que está entre la inconsciente, la actuación inconsciente y la consciente. Eso sí ya podemos manejarlo.
Y hay una estructura en ese cerebro límbico que se llama amígdala, que esa estructura precisamente es ahí donde están tus temores, como la cámara de los horrores de todas las experiencias que has pasado tú, y por poco que pienses, que no quiere decir que sea real, en algo del futuro, eso hace que esa amígdala se altere. Y si se altera esta amígdala, pasa a la parte inconsciente, por tanto tú no puedes hacer nada, no puedes manejarla. Tú cuando tienes un ataque de nervios o cuando estás muy asustada, no puedes decir, no, ahora me pongo tranquilo. No, porque eso es lo que hace que nuestra especie haya sobrevivido, precisamente. Entonces, es muy importante que esté eso ahí. Ahora, si sabemos cómo funciona, si sabemos que una emoción tratada así como toca solamente dura 7 minutos, y sabemos que hay una zona mucho más moderna, sobre todo esta zona prefrontal de aquí, que es la zona que puede manejar, que puede inhibir esa zona límbica, los ingleses a eso le llaman effortful control. Y si queréis, hay muchas investigaciones sobre el effortful control. Y el concepto es el siguiente, que tiene que ver con el mindfulness, obviamente, que es capacidad de inhibir un estímulo dominante, como puede ser una rumiación del pasado o una ansiedad del futuro, por ejemplo, o cualquier otra cosa. O un amigo que te está dando la vara continuamente y tú tienes que hacer el trabajo que tengas que hacer. Pero un estímulo dominante, que sea potente. Si tienes capacidad de inhibirlo, es decir, de apagarlo, y poder activar tu atención, que ahí va la clave, la atención, en un estímulo subdominante, pero que en ese momento es más relevante para lo que estás haciendo, para lo que tu funcionalidad, eso precisamente es lo que te da un mindfulness, el effortful control. Capacidad de inhibir cuando ya esté, es decir, el peligro ya ha pasado, por tanto no tengo que alterarme. Aquí tenemos un efecto de, muchas veces, postraumático. No es un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Esto es otra cosa. No, se trata de un efecto postraumático de muchas cosas que nos han pasado en el pasado, que están incrustadas aquí dentro. Y eso nos acota en nuestra libertad. Capacidad de inhibir esa libertad que nos acote y poder activar la atención, precisamente esa parte más funcional, para poder saber elegir en el momento, es lo que nos da un método, precisamente. De una manera objetiva en el cerebro, ¿no? Bueno, y entonces... Muy bien. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Después por aquí hay unas preguntas, hablan un poquito de... Si quieres las dejamos para el final. No, que vayan. ¿Sí? Vayan con... Vale. Sí, y bueno, a mí me gustaría saber un poco también cómo todo eso, que está muy bien, que nos has explicado, que tiene mucha lógica además y es muy real, muy con los pies en la tierra, pues cómo podemos aplicarlo. Por aquí preguntan... el mindfulness para los niños. ¿A partir de qué edad los niños pueden practicarlo? Muy bien. ¿Cómo se llama esta pregunta? Diana. Diana. Muy bien, Diana. ¿Cómo estás? Diana. Me habla por el chat. Vale, perfecto. Pues nada, Diana, va por ti. Bueno, los niños, y precisamente yo creo que dentro de esa lucha específica de toda esta vida que tengo sobre el mindfulness, esa parte es la parte más importante que estoy trabajando en ello. Precisamente, entre el año pasado y el otro hicimos en un programa para 400 docentes. Casi todas las escuelas, tanto de infantil, primaria y secundaria, de Baleares, tienen algún profesor que ha hecho un curso conmigo y que está aplicando mindfulness en niños. Nosotros le hicimos un cuento que realmente era una serie de 8 capítulos, ¿no? Porque está tan de moda, y pusimos la protagonista, que era una niña india, de la India, que se llamaba Brithi. Esa niña venía a Mallorca y tenía los problemas típicos que tienen los niños, ¿no? Y en cada uno de los capítulos, mediante el mindfulness, iba manejando esos problemas. Y esa Brithi, después al final, en la octava sesión, el octavo capítulo de esa serie, salía Brithi, una de las alumnas, la vestíamos de Brithi, ¿no? Porque durante todo el programa decíamos que Brithi vendría a explicaros un poquito más cómo lo hacía. Y el último día, la última sesión, siempre está Brithi que explica cómo ella ha sentido el programa y cómo los demás, como niña que es, o como es una niña, no es un niño, pero bueno, también podría valer por un niño, ¿no? De todas maneras, las niñas tienen como más concepto de esa, o las niñas, las mujeres, ¿no? Tienen ese concepto de conciencia más a flor de piel y es más fácil trabajar. No quiere decir que un hombre no puede llegar a ello, pero es más difícil. ¿Cómo lo trabajáis? Perdona.
No digo, no sé si has acabado, perdona. ¿De qué manera, o sea, hablas de que hicisteis un cuento y le contabais cómo manejar los problemas con el mindfulness? Y, Exacto. y en los niños, por ejemplo, pequeños, pues, no sé, pues de menos de 10 años, por ejemplo. Vale. ¿Cómo incorporáis el mindfulness? Pues, pero a manera práctica, pregunto. Por ejemplo, ¿los ponéis y le contáis el cuento o intentáis, bueno, dime tú, ¿cómo Vale. lo hacéis? Te explico. De menos de 7 años Ajá, ya tienen los niños un mindfulness disposicional que no es necesario tocar. vaya. Es decir, que puede ser que alguno haya tenido un ambiente un poco adverso en su casa y eso haya hecho que tal vez se le prediagnostique de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que es un constructo que no existe. También te iba a preguntar sobre eso. Pero curiosamente no existe, pero está, Tiene bueno, unas siglas muy grandes, con letras sí, ¿no? mayúsculas. No, y además bajo mi punto de vista, es un punto de vista muy personal. Que las personas tal vez, que te he vuelto a perder, María, Estoy aquí. que las personas tal vez que en ese momento no estén por la labor, se tendría que mirar primero si es un efecto neurobiológico de su cerebro, que tenga algún tipo de falta de maduración o de lo que sea, ¿no? Pero eso ya iría en base a los neurocientíficos, pero si es comportamental, es un hábito. Y como tal, ese hábito se ha creado. María, ¿dónde estás? Aquí. Ahora, como se ha creado ese hábito, la buena noticia es que es fácil, en base a trabajo, poder llegar a deshabituar y a coger otro hábito más funcional para esa persona que está con el resto de los niños y con la clase y que a lo mejor necesita más atención por algún... Es decir, se tiene que analizar muy bien cada caso. Nosotros hemos trabajado y, de hecho, tenemos Tomeu Cervera aquí en Baleares, que es uno de los mejores investigadores en TDAH de España, y hemos trabajado también con estos niños y con el mindfulness en base a que poco a poco vamos quitando la medicación, porque la medicación lo que hace es irles en contra en lo que sería su desarrollo académico y emocional, por supuesto, y al final su autoestima, ¿no? Y eso lo que hace es que crea un bucle, que esa medicación en lugar de ayudar, no ayuda. Ayuda tal vez al principio, pero luego hay que quitarla, hay que darle a esos niños esas pautas para poder llegar a esos hábitos funcionales normalizados dentro de lo que se pueda. Ya sabemos que cada uno de nosotros sufrimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para aliviar ese sufrimiento? Queremos atención de los demás. Yo, por ejemplo, alivio mi sufrimiento porque tú me atiendas, ¿no? Sí, Estás sí. aliviando el sufrimiento constantemente. Entonces, la idea es esta. La idea es que, de una manera, podamos aliviar el sufrimiento más funcional. Si estamos dentro de una clase, que no nos digamos que mover. Si estamos delante de un libro para estudiar, que podamos estudiar. Y tiene que ver con ese forceful control que os decía, ese constructo de inhibir ese estímulo dominante, que es lo que yo quiero en estos momentos, porque se me ha reforzado tal vez en el pasado, y activar la atención a otro lugar. Vale, y eso lo consigues a través de hábitos, pero, por ejemplo, a través de un cambio de hábitos, entiendo, pero también con alguna herramienta específica. A ver, yo estoy pensando, por ejemplo, en 10 minutos al día vamos a hacer, pues no sé, un juego de mucha atención. Se me ocurre, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo lo hacéis con los niños estos, por ejemplo, de TDAH? Bueno, por ejemplo, a partir de 7 años, es decir, los de menores de 7 años, hemos dicho de que no es necesario hacer mindfulness. Un Sí. cambio de hábito se puede hacer en base a, sencillamente, constructos psicológicos como es el refuerzo y la extinción de esa conducta. Es decir, tú a ese niño que hace continuamente eso, tú es como, le haces como si no hiciera nada, es decir, el vacío, de una manera protocolaria, ¿eh? No, Sí. así a grosso modo parece que es fácil. No es fácil, hay que hacerlo protocolariamente con un profesional. Esa conducta se llegará a extinguir, pero claro, tienes que poner otra en su lugar. Claro. Eso es lo más importante. Y esa otra se tiene que reforzar con, tal vez al principio sobre todo, con mucha más magnitud, ¿no? Entonces, esa persona crea otro hábito. Y ese hábito, tú te das cuenta de que es fácil que esa persona pueda llegar a ser funcional dentro de la casa, la escuela, con los amigos, etcétera, etcétera. No necesita más.
sobre todo si son tan pequeños, no necesitan medicación. La medicación les va en contra. A partir de 7 años ya hacemos este tipo de programas y lo que hacemos es, les hablamos como adultos. Porque los niños son adultos realmente, o nosotros somos niños, es igual. Yo al final creo que más somos niños todos. Es posible. Y los conceptos que no entienden, ellos mismos van pidiéndolo y van encontrando esa parte. Les explicamos muy bien la parte neurobiológica, es decir, que cada cosa que están haciendo lo hacen porque están haciendo funcionar una parte de su cerebro y eso se dan cuenta en la vida cotidiana. Te explican que, por ejemplo, no sé, pequeñas anécdotas, mi hermano me solía pegar y ahora como yo no le hago caso ya no me pega, ¿no? Claro, había una escalada de violencia entre dos hermanos y cuando uno ya no hace esa reactividad emocional, aquella, pues ya voy a otro sitio, ¿no? O, por ejemplo, nosotros trabajamos con niños en riesgo de exclusión social, que han vivido violencia de género, en un programa que se llama Escuela Viva aquí en Baleares, y que te da esas almas, son personas tan sensibles, tan sensibilizadas, que tenemos que llegar a habituar esa emoción que a lo mejor tienen demasiado sensibilizada, pero podemos aprovechar esta sensibilización. Es decir, son personas que son niños que tienen mucha experiencia, lo que hay que saber canalizarla. ¿Hacia dónde canalizamos? Y lo canalizamos a través de ¿qué? A través de focalizarse en la protagonista, Brici, que tiene muchísimos problemas. Ok. Poniéndola como de ejemplo, ¿no? Un poco la comparativa. Exactamente, hacemos el pequeño trozo del cuento y luego hacemos la práctica y luego ellos van explicando cómo van a practicarlo en su día a día. Muy bien. Escuela Viva son grupos pequeños, de 7, 8 niños. Los que hacemos en clases normales son ya grupos más grandes, por tanto es más complejo, porque a veces son grupos de 30 personas. Siempre tenemos los niños que quieren tener más atención, que estos tienes que tener al principio, colocarles con algún trabajo, tienes que darles esa opción de ser protagonistas, pero que sea funcional. Es decir, hay un protocolo también de actuación con... Vale, entonces, mira, una de las preguntas que hay por aquí viene muy al caso. Bueno, te leo literalmente. El tema de los niños, ¿a partir de qué edad lo pueden practicar? Entonces sería a partir de los 7 años, ¿no? Que es cuando podemos... Sí. ¿Cómo se llama la que ha hecho...? Diana. Ah, Diana también. Sí, no, Diana es la de antes. Y Eva, nos dice que se suele hablar de que para los niños TEA, de Asperger, es algo bueno y positivo. Como adulta yo puedo aprender, pero ¿cómo se puede llevar a la práctica con los niños? ¿Se podría trabajar desde casa o se necesita un profesional? Vale, muy buena pregunta. Con TEA, el trastorno de espectro autista, es algo muy específico y a mí me encanta, me apasiona. Porque hay un mundo por descubrir dentro de esos niños. Precisamente yo estoy trabajando con niños con TEA y estoy trabajando ahora en teletrabajando, es decir, mediante Skype con esos niños. Y el otro día una de las mamás que vino a una de las sesiones me dice, pero ¿cómo lo has hecho hablar? Si hace un año que no habla. Es increíble. Yo digo, mira, la idea no se trata de hacerlo hablar. No, la idea es que darle motivo de que él quiera hablar. Es cambiar, no es forzar esa situación, sino intentar analizarlo, obviamente en base profesionales, es decir, una persona que sepa de qué va, porque si no también puede ser contraproducente, y a partir de ahí que tú puedes sacar esa necesidad de hablar, ¿no? En un momento determinado yo le decía, ¿y por qué no hablas en la escuela? Yo supongo que es porque no tiene nada que decir, ¿no? Me dice exactamente. No tengo nada. Claro, ya te contesto. Entonces, ¿tú recomiendas más en problemas específicos trabajar con un profesional? Sí. Más que hacer, y desde casa podemos hacer algo, o tú recomiendas más primero empezar con un profesional y que él dé pautas para hacer en casa. Pregunto. Claro, porque además el TEA es un espectro, ¿no? Por ejemplo, antiguamente había un continuo, personas que tenían ese autismo más profundo y personas que al final eran lo que se llamaba Asperger, que era un autismo de alto rendimiento, ¿no? Esas personas que eran capaces de hacer algo fantástico. De hecho, la bibliografía científica está lleno de personas que tienen autismo y que han sido grandes científicos, ¿no? Sí. Tienen un vínculo especial con algunos síntomas, pero esos síntomas,
bueno, están ahí como todos los humanos tenemos síntomas también, ¿no? Entonces la idea es que cada uno, como cada persona es diferente, cada uno debe tener un tratamiento diferente. Por eso yo no creo en la medicación, porque la medicación da a todos lo mismo. Ya. Y a unos se pasa de frenada y a los otros les falta. Entonces la idea es esa, la idea es coger un buen profesional, que ese profesional te dé esas pautas, que al principio tú puedes estar con ese profesional también y que puedas llegar a crear esos hábitos o esos cambios, ¿no? Exactamente, y poder, sobre todo, entenderlo, entender su mundo. Es un mundo específico que hay que entender. Nosotros tenemos capacidad, los que de alguna manera somos profesionales, tenemos capacidad de entender ese mundo. Y tal vez alguno de nosotros también lo entiende porque está dentro de ese mundo, ¿no? Ya sabe que los psicólogos, el 80% de los psicólogos, el 80 o más, ya sabemos que están más para allá que para acá, ¿no? Porque bueno, uno yo creo que para llegar a enseñar tiene que haber sufrido, ¿no? Ahí está, es lo que te iba a decir, que yo creo que todos buscamos un poco en nuestra profesión una manera de desarrollo personal. Entonces, yo estoy convencida de que un psicólogo también ha tenido que, para llegar ahí, pues ha tenido que pasar las suyas también, pero eso es lo bueno, porque así puede enseñar a los demás cómo las ha superado, porque se supone que alguna habrá superado. Sí, había un señor, también, a mí también es uno de mis ídolos, ¿no? Que es Carl Rogers, es un señor que propulgó en los años 60 el humanismo. No sé si os acordáis de la pirámide de Maslow. Entonces, esa pirámide de Maslow, donde está arriba del todo la autorrealización, la creó tanto Maslow como Carl Rogers. Y Carl Rogers decía, cuando tenía esos seminarios con psicólogos, yo no he podido ir con él, pero he podido ir con alumnos, y nos decían, tenéis que intentar conectar con el sufrimiento de la otra persona. Tenéis que entenderlo, como si fuera el vuestro. Como si fuera el vuestro. ¿Cómo? Si fuera el vuestro. Quiere decir, el cómo es muy importante. Claro, claro. No es el vuestro, sino no es cómo, para poder ayudar, ¿no? Claro que sí. Mira, otra preguntita. En el caso de padecer una enfermedad crónica, el psicólogo me dice que tengo precisamente que aceptarla y no luchar. Pero es difícil para mí aceptar porque me limita mi vida por el dolor y otros aspectos y me está cambiando mi vida y personalidad. ¿Cómo dejar de ofrecer resistencia y no enfadarme? Vale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Patri. Patri. Patri, sí, de Patri. Patri de Patricia, ¿no? Exacto. Bueno, Patri, nosotros hicimos como sabes, el primer estudio que se hizo precisamente con dolor crónico, lumbalgia y fibromialgia. Y nosotros aquí en el hospital de Inca, un hospital que hay en el centro de la isla, hicimos el año pasado un programa de mindfulness para precisamente el dolor en pacientes con dolor crónico, donde tenemos una lista de espera de 4.000 personas y hacemos grupos de 25, imagínate. Y el año pasado hicimos la prueba piloto, ¿no? Para ponerlo en práctica. Y se trata de que el dolor, por ejemplo, tiene dos componentes. Tiene el dolor físico, el que te avisa que tienes que ir al médico, que tienes que hacer algo, que tienes que tomar medicación, tienes que hacer un ejercicio específico, etc. Y el dolor emocional, que es ese que se pregunta, ¿y sí y por qué? Es ahí donde está. La resistencia está en el dolor emocional, porque el dolor físico, sin el dolor emocional, es la mitad. Claro, cuando el psicólogo te dice que tienes que aceptarlo, yo fuera tú, le diría, muy bien, señor psicólogo, entonces dime tú cómo tengo que hacerlo. Entonces lo vas a matar. Porque se trata de eso, se trata de no decir, de dar consejos. Los psicólogos no estamos para dar consejos, estamos para dar soluciones. Y si ese señor no te da soluciones, a otro. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como si fueras a buscar el pan. Si ese pan de esa panadería no te gusta, te puedes ir a otro sitio. Pero esto es lo mismo. Yo a todos mis pacientes y mis clientes digo, escuchad, si yo no soluciono vuestro problema, me tiene que decir que no lo soluciono. No tiene que esperar y buscar a otra persona que sepa más que yo en este aspecto, ¿no? Porque no hay nadie que sepa de todo. Entonces la idea es que la aceptación solamente llega mediante la información. La aceptación incondicional lo único que hace es que tú tengas resistencia y que te veas diferente a las otras personas. Porque esa aceptación puede ser que en un momento determinado estés bien de estado de ánimo y digas, bueno, lo acepto y ya está. Pero luego te vendrá otra vez ese estado de ánimo recurrente y otra vez volverás a estar mal. Entonces la idea es que ese estado de ánimo recurrente no vuelva, que puedas manejarlo. Y precisamente se trata de eso. El mindfulness, hay un tipo determinado de programa de mindfulness con cada una de las patologías, tanto sean
fibromialgia, como sean depresión mayor, como sean cualquier tipo de patología específica para que esa persona se conecte con la información de todo lo que... Incluso con psicosis. La psicosis es lo más complejo, porque esas personas no entienden cómo suya la psicosis, entiendan que es algo que viene de fuera. Entonces, primero tienes que conectar con ese fuera, que realmente son ellos mismos. Pero no obstante, cada uno tiene un programa específico. ¿La base cuál es? La base es precisamente el que esa resistencia vaya bajando. Pero lo demás cambia. Cada uno de las patologías cambia. Ok, vale, pues... ¿Te he contestado, Patri? Te he contestado más o menos, Patri. Ahora nos dirá. Mira, estamos 12 menos 10. A ver, espera, hay una pregunta por aquí y si quieres, para irnos ajustando un poco al guión, no sé cuánto tenías pensado para la práctica, ¿cuánto necesitamos de tiempo? Bastan 10 minutos, es una práctica muy corta. Y además, si quieres, podemos dar links, porque ¿Sí? en internet tenemos muchos links que estamos haciendo prácticas diferentes. Por ejemplo, ahora en Radio Pollensa tenemos ya 8 prácticas colgadas en internet. Y en Vale, Facebook sí, también. después me lo puedes pasar y yo se lo transmito. De acuerdo. Mira, Manuela nos pregunta, ¿crees que un perverso narcisista puede aprender a no serlo y poder querer a los demás? Bueno, esta pregunta, si me permites, si es para ella, me parece bien la pregunta. Si es para otro, creo que si una persona no está concienciada, no hay nada que hacer. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Porque un narcisista, si ponemos el DSM-5 encima de la mesa, es una persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Una cosa es el narcisismo que decimos de la folk psychology, es decir, de lo que es la psicología del pueblo, tú eres muy narcisista porque solamente piensas en ti, solamente te piensas a ti mismo, no piensas en los demás, etcétera, etcétera. Esto es una manera, que diríamos, de egoísmo crónico, ¿no? Pero el narcisista va más allá porque es un trastorno de personalidad. Bueno, los trastornos de personalidad son los más difíciles de manejar. Normalmente no vienen a consulta esos trastornos. ¿Por qué? Porque si vienen a consulta es porque o tienen sintomatología depresiva, o tienen estrés, o tienen ansiedad. ¿Y qué pasa? Que cuando tú lo ves, empiezas y escarbas un poquito y a través de que le estás tratando la ansiedad o el estrés o la depresión, ya puedes entrar dentro de ese mundo que es el trastorno de personalidad y puedes hacerle ver que eso precisamente es lo que de base le da toda esa patología. Entonces, a Manuela, ¿no? Sí. Manuela, te voy a decir que si es así como dice ella, vale más que no emplees mucha energía porque vas a surgir y vas a tener esa resistencia que va a hacer que tú arrastres ese propio sufrimiento a través del sufrimiento de esa persona, ¿no? Porque esas personas sufren también, aunque parezca lo contrario. Sufren, igual que nosotros. Muy bien, pues yo creo que por aquí no hay más preguntas. Bueno, Patri te da las gracias y ella siente que lo que has comentado pues es lo mismo, que aceptar sin más pues no es suficiente, hay algo más que rascar ahí, hay un proceso. Entonces, si te parece, pues bueno, has contado un poquito a nivel teórico y tal. ¿Cómo podríamos, a través de la práctica que nos vas a enseñar, pues es una manera, digamos, de introducirnos en el mindfulness? O no sé si antes de empezar, si quieres, pues no sé, darnos algún consejo, aunque no sea para algo específico, sí para practicarlo en el día a día, pues no sé, pues el mindfulness, yo creo que en el día a día nos puede ayudar de muchas maneras, aunque no tengamos patologías ya sin hablar problemas profundos, sino en el día a día, por ejemplo, en este proceso que estamos pasando, o en el día a día, pues para mejorarnos un poco la vida, la concentración, la manera de gestionar nuestras emociones. Cuéntanos un poquito cómo nos puede ayudar y qué pautas nos recomiendas. Sí, mira, María, las patologías, yo he ido explicando patologías porque es mi trabajo, ¿no? Pero Sí, sí. el hecho es que dentro de lo que sería fuera de lo... Porque todos tenemos este tipo determinado en un momento determinado de ansiedad, depresión y estrés, como hemos dicho. Entonces, las patologías, lo que pasa es que son más difíciles de tratar, pero al fin y al cabo la base es la misma exactamente. Entonces, el principio, lo que nos ayuda es precisamente esa parte atencional. Mirad,
El mindfulness del año 70, cuando empezamos, que Jon Kabat-Zinn empezó a trabajar en Mindfulness Based Stress Reduction, empezó con lo que sería la autorregulación atencional. Y sobre esta autorregulación atencional podría llegar a poder manejar las emociones, los pensamientos, y poder llegar a estar mejor en situaciones de estrés, de ansiedad, de dolor crónico, etc. Vale. Eso, en un momento determinado, en el año 2005, se sacó un estudio sobre unos señores que eran francotiradores de la Guerra del Golfo, que a partir de la Guerra del Golfo del 91, a partir de el mindfulness, ellos hacían mejor su trabajo. Es decir, podían matar mucho mejor. Vaya. Ahí cambió el mindfulness. Y surgió lo que ahora, y os he dicho al principio, se llama paraguas mindfulness, donde se trata de las prácticas atencionales que teníamos al principio, obviamente, pero luego hay las prácticas deconstructivas del yo. El yo, muchas veces, es el que nos hace sufrir y hace ser resistentes. Es decir, ese yo fijo, inamovible. Es decir, ¿a mí qué me vas a decir tú? ¿No? Yo tengo esa opinión y punto. Vale. Nosotros no somos... El famoso ego. Exacto. Nosotros no somos ese yo. Nosotros somos un proceso. Y ese proceso, por ejemplo, las personas, yo mismo que he estado dentro de este chat, cuando termine este chat seré diferente. No seré el que he empezado. Entonces, el poder saber que eso es así, todo lo que nos ha pasado en el pasado ya no nos influye. Porque como es un proceso y es parte de ese proceso, tenemos que dar gracias, es cuando esa aceptación viene a base en esa información, ¿no? Entonces, esas prácticas deconstructivas eran muy importantes para poder bajar ese yo inamovible y poder suplementar esas terceras prácticas, que eran prácticas que se llaman generativas o constructivas, que tienen que ver con, y con ese orden, la empatía, el altruismo y la compasión. Empatía, altruismo y compasión, primero hacia nosotros mismos y luego, cuando ya estamos llenos, cuando ya tenemos el vaso lleno, hacia todos los demás. Yo soy feliz, los demás serán felices y yo tengo que puedo aliviar mi sufrimiento más fácilmente, puedo enseñar a los demás a hacerlo, ¿no? Entonces eso se convirtió y es el mindfulness de segunda generación que está ahora haciendo ciencia, ¿no? Y a partir de aquí, ¿cómo se hace? Vamos a hacer una práctica que pueden hacerla, si la hacen 2 veces al día, esa pequeña práctica, que es una práctica que sirve para todo el mundo, esta sí que sirve para todo el mundo, no tiene ningún tipo, para niños y para todo. Resulta de que, en base a esta práctica, vamos a, si lo hacemos 2 veces cada día, dicen los entendidos que tenemos que hacerlo 21 días. Bueno, uno de mis profesores de la Universidad de Exeter, cuando estuve en Inglaterra, me decía que no eran 21 días, porque en 21 días podías hacerlo 21 veces, 50, lo que sea, no. Es de 70 a 100 veces que se crea el hábito. Entonces, si nosotros esta práctica consciente la hacemos durante estas 70 a 100 veces, ya crearemos un hábito de, mediante esta zona que hemos hecho la práctica, podamos inhibir esta otra, la límbica, sin que sea medalla de oro, ¿eh? Al principio esto es lo que haremos y después ya hay más cosas. Pero esta es la más fácil, más sencilla y que todo el mundo puede entender. Genial. ¿Y en qué consiste? Antes de hacerla, porque es muy importante la psicoeducación, es básica. Consiste en que, en un momento determinado, lo que vamos a hacer es poneros una postura, que ya diré cuál es, una postura en una silla. Entonces, si tenéis una silla al lado, la ponéis ahí. A partir de ahí, conectaremos con nuestro cuerpo, pero no conectando con nuestro cuerpo de manera esotérica, no. De manera de que nuestra atención, es decir, nuestro prefrontal, la atención es un músculo, por tanto necesita también un estiramiento antes de utilizarlo al 100%, como si fuera un bíceps, ¿no? Entonces necesitamos hacer un stretching, un estiramiento de ese músculo y lo hacemos con el cuerpo, que es lo que tenemos y lo más fácil, porque el sentido físico es lo más fácil de conectar, ¿no? No podemos ir directamente a una emoción, esto sería fatal. Y luego nos centraremos, cuando la atención esté totalmente a punto, nos centraremos con las fosas nasales. Y así como entra el aire, de manera de que el cambio térmico entre inspiración y expiración, eso nos dará un estímulo para conectar continuamente. Pero tenemos que tener en cuenta que la mente está acostumbrada a irse. Muchas veces, dicen los entendidos, cada día nos vamos más de 70.000 veces a pensamientos que no conocemos, ¿no? O que conocemos una y otra vez. Entonces, la idea es que cada vez que la atención se vaya a otro lugar, eso es parte del entrenamiento.
No tenemos que resistirnos a esto. ¿Por qué? Porque en un músculo, como el bíceps, tiene que haber un estiramiento y una contracción. Por tanto, tiene que irse y volver, porque hacemos un trabajo donde van unos nutrientes, donde unas neuronas se conectan y esas neuronas llegan a tener esa conexión a largo plazo, ¿no? Potenciales a largo plazo, que dicen los científicos. Entonces, cada vez que se va de ese lugar en la nariz, tiene que volver. Pero vamos a hacer una cosa. Cada vez que se va, como eso es bueno para nosotros, vamos a dar las gracias. Y tampoco tiene connotaciones esotéricas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en esta parte de aquí, en la parte prefrontal izquierda, tenemos lo que se llama lexicón, que es ahí donde están todas las palabras y donde los contenidos, los ambientes, todo lo que tiene que ver con esa palabra. Y, curiosamente, la palabra gracias nos da buen rollo. El otro día había una chica que me dice, yo no hay manera, es que no me siento las gracias. Yo es que no te tienes que sentir las gracias, simplemente tienes que dar las gracias. Y ya veremos. Simplemente haz eso. De esa manera lo que hará será que cada vez que se vaya esa resistencia, otra vez me he ido, eso bajará de intensidad, tu sufrimiento bajará y esa pared que tienes del poder conectar otra vez se disipará. Genial. ¿No? Simplemente será eso. Vamos a hacer eso tan sencillo. Muy bien. ¿Sí? Fenomenal. ¿Hay otra pregunta? ¿Empezamos? Empezamos, yo creo, sí. Sí. Empezamos, hacemos la práctica. Muy bien, entonces, nos ponemos en una postura cómoda encima de una silla, nos sentamos en una silla cómodamente, pero si podemos, nos sentamos en la parte de adelante de la silla, sin tener el respaldo, sin tirarnos hacia atrás, ¿no? Porque eso hace que estés más activado, activada y que de alguna manera no te entre sueño, porque esto también tiene posibilidades de que te entre el sueño. Si te entra el sueño no pasa nada, lo utilizas para dormir y ya está. ¿Puede hacerse también sentado en el suelo o mejor en silla? Pregunta. Sí, esto se llama el sitting, la práctica del sitting se puede hacer en un zafu, si tenéis. Vale, zafu es un cojín que, bueno, yo normalmente lo hago en el zafu porque ya tengo las rodillas más o menos flexibles, pero bueno, se puede hacer cualquier persona en cualquier silla, ¿no? Las manos encima de las piernas, la barbilla un poquito hacia adelante, más que nada para no forzar las cervicales, porque vamos a estar 10 minutitos más o menos. Vamos a hacer la cortita, no os preocupéis. Luego ya podéis ir a esas grabaciones que son un poco más largas. Los pies totalmente en contacto con el suelo, eso sí. Y cerramos los ojos. Yo voy a acercar el micro porque como yo cuando hago esto entro en un estado que a veces parece que... Bien, bueno. Entonces, únicamente ahora lo que vamos a hacer es tomar conciencia del cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos un recorrido desde las plantas de los pies a la coronilla de la cabeza, pasando por cada uno de nuestros miembros. Ese recorrido vamos a intentar identificar un estímulo en nuestro cuerpo que puede ser un picor mismo, puede ser un dolor también, ¿por qué no? Veremos que muchas veces el dolor se disipa. Una tensión muscular o la sensación de la ropa o de las manos encima de las piernas. Cualquier sensación vale, pero tiene que ser un lugar específico. E intentamos colocar la atención encima de este lugar. Si, por ejemplo, tenemos un picor, lo importante es no rascarnos, no reaccionar. Si reaccionamos, damos paso otra vez a la amígdala, que es la que reacciona. Tenemos que ir hacia el prefrontal, hacia esa atención consciente, hacia un lugar determinado de mi cuerpo. Cualquier sensación vale. Colocamos la atención encima y simplemente observamos, como si viéramos un pájaro en la rama de un árbol. Aquí podemos observar que esa sensación se disipa, desaparece, y si es así, vamos a buscar otra. Hacemos otro recorrido corporal, desde las plantas del pie hasta la coronilla, y volvemos a focalizar la atención en ese punto, simple. Si ese estímulo no se ha ido, tenemos totalmente la atención sobre ese punto que no se va, no pasa nada.
De esa manera vamos a flexibilizar la atención. Vamos a hacer que esa zona del cerebro que queremos desarrollar vaya adquiriendo más nutrientes, más flexibilidad, más fortaleza. Por supuesto, siempre que se vaya la atención a otro lugar, nos daremos cuenta, seremos conscientes de que se ha ido, damos gracias por ello y recogemos la atención y volvemos a colocarla encima de ese estímulo que ya teníamos preestablecido. Sea picor, sea sensación corporal, como un dolor, cualquier cosa. Siempre relacionado con el sentido físico. Poco a poco vamos a ir ahora deslizando la atención a nuestra propia respiración. Y vamos a ir a las fosas nasales de nuestra nariz, observando con conciencia de ello cómo entra el aire fresco en la inspiración y cómo va saliendo más tibio en la expiración. La atención está colocada sencillamente, sin forzarla, en nuestras fosas nasales. Si queremos también podemos colocarla encima de nuestro pecho, observando cómo sube o baja, o 2 dedos bajo el ombligo, observando cómo, si hacemos respiración abdominal, cómo el diafragma va bajando. Pero siempre eligiendo uno de esos puntos, no haciendo el recorrido con nuestra atención. ¿No? Eso no sería bueno. Esto nos despistaría. Tenemos que ir a lo difícil, coger un solo punto. Observamos cómo entra el aire fresco en la inspiración y el cambio térmico que ocurre cuando expiramos. Observamos que la mente se va, se puede ir a muchos lugares y siempre que se va es un regalo. Y por eso cuando nos damos cuenta, somos conscientes de que se ha ido, damos gracias y recogemos de nuevo esa atención y la volvemos a colocar de nuevo en las fosas nasales de nuestro cuerpo, observando cómo el aire fresco se desliza cuando inspiramos por nuestra nariz y cómo va saliendo suave, templado cuando expiramos. Y la atención se va y vuelve, se va y vuelve y vamos flexibilizando esa área del cerebro que queremos conectar, desarrollar, reforzar. Para terminar el ejercicio, vamos a hacer 5 respiraciones todos juntos. Intentaremos hacer unas respiraciones un poco más profundas y también intentaremos dejar un espacio de 3 segundos entre inspiración y expiración para que ese oxígeno que ha entrado pueda nutrirnos más nuestro cuerpo, siempre con conciencia. La conciencia está a flor de piel. Inspiramos, nunca forzando, solo llegando al 70%. Y 1, 2, 3, expiramos. Inspiramos. 1, 2, 3, expiramos. Inspiramos de nuevo. 1, 2, 3, expiramos.
Inspiramos. 1, 2, 3. Expiramos. Y la última, incentivamos un poco más. Inspiramos. 1, 2, 3. Expiramos. Ahora poco a poco, con suavidad y también cogiendo conciencia de cada movimiento, vamos a mover los dedos de la mano derecha, intentando identificar cada movimiento, cada dedo. Ahora desplazaremos la atención a la mano izquierda, también moviendo los dedos, intentando identificar cada uno de los movimientos. Lo podemos cerrar y abrir los puños con suavidad. Rotar las muñecas, también con suavidad y con conciencia del movimiento. Los codos, los hombros, cuello, cervicales, dorsales, lumbares, cuádriceps femoral, rodillas, tobillos y los pies, dedos de los pies. Y cuando estemos preparados podemos abrir los ojos y estamos en contacto con esa sala virtual. ¿Cómo estás? Bien, muy relajada. Bueno, ¿por qué nos relaja estas técnicas? Nos relajan no porque nos adormezcan, sino porque nos dan poder. El poder relaja. El poder manejar tu mente a la parte de esa mente que has manejado te ha dado el poder de poder estar relajada. Y no sé, la relajación es diferente al mindfulness. Se puede utilizar para relajarse, pero no es mindfulness, no es atención plena, es al revés, ¿no? Cuando queremos aflorar la conciencia, no queremos dormirnos. No obstante, personas que tienen problemas tanto para dormir como problemas crónicos de algún tipo de insomnia o de algún tipo de... También hacen ese tipo y otro que está relacionado con algo que se llama body scan, precisamente para poder relajarse, para que ese poder les dé capacidad de poder volverse a dormir. Pues muy bien. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Voy a mirar por aquí el chat. Bueno, se han relajado por aquí. Se ha relajado mi supercontractura, o sea que súper bien. Muy bien. Pues nada, chicos y chicas, a practicar esta técnica de 70 a 100 veces, que lo tengo apuntado, para que se convierta en un hábito. Una pregunta que seguramente no me han hecho, pero que seguramente se van a hacer dentro de poco, cuando estén no tan relajados. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Bien. Bueno, para que sea más productivo, se tiene que hacer cuando la mente no está cansada, es decir, no a final del día, cuando ya estamos hartos del día. Tiene que ser por la mañana, cuando uno se levanta, antes del desayuno, estos 15 minutos, y por la tarde, más o menos sobre las 4, sobre las 5, otros 15 minutos. Y es muy importante que combinéis con que esa parte del cerebro que estáis desarrollando necesita nutrientes de calidad. El cerebro utiliza la glucosa como un material básico, ¿no? Aparte de proteínas, de vitaminas y demás, pero la glucosa es básica. Entonces, si coméis glucosa de calidad, la fructosa, la fruta, así de sencillo, sí. Y lo podéis combinar con este entrenamiento, sería comerse una pieza de fruta a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y eso hace que tengáis, está comprobado empíricamente también a través de un proyecto que tenemos también 15 universidades europeas que se llama Mood Food, prevención de la depresión mediante la alimentación,
que ese aporte energético de fructosa hace que esa práctica sea más rápida y sea más funcional, como lo que queremos más rápido siempre, ¿no? Siempre. Al final lo que vamos a hacer va a ser disfrutarla más. Entonces, a Genial. las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde una pieza de fruta y Nuestra el práctica de 15 minutos. entrenamiento por la mañana y a media tarde. O sea que va a ser nuestro break, además de para tomarnos la fruta, para centrarnos un poquito. Exacto, exacto. Súper bien. Pues muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias por todo la información que nos has dado para entender más cómo funciona el mindfulness. Y nada, esperamos esos enlaces que me los pases para yo transmitírselos a todos y todas. Y una última pregunta. Para hacer esta práctica he visto, ¿tú recomiendas poner música o eso ya nos descentraría, ¿no? Muy buena pregunta. Muy buena Es pregunta. más un body scan contigo mismo. Se trata de cuál es el objetivo de esa práctica. El objetivo es relajarnos, de acuerdo, ponemos música, la música nos relaja, y podemos hacer eso y nos relajará. Pero esto tenemos que hacerlo aparte, cuando queramos, por la noche, a mediodía, cuando queramos. Pero la práctica atencional, es decir, si queréis hacer mindfulness, es hacerlo, sobre todo cuando no estáis cansadas, por la mañana y después de hacer la siesta, por la tarde, con la fruta, porque eso sea productivo. Es decir, la música lo que hace es que nos relaja y a nosotros nos interesa que esta relajación la tengamos nosotros mismos. Es decir, esa capacidad De que nosotros generarla. que puede crearla, sí. Genial. Que la Muy música bien. no es mala, ¿no? Pero no es No, nuestro objetivo. Nuestro objetivo es otro. muy bien. Genial. Pues a ver. Vale. Pregunta, ¿esta práctica también se puede hacer con los niños? Comentabas antes que sí, ¿verdad? Sí, es una práctica muy sencilla, no Muy tiene efectos sencilla para secundarios. hacer con todo el mundo. No tiene efectos secundarios y si podéis hacerla con los niños vosotros, mucho mejor, porque crea un vínculo. Un vínculo que estos niños toda la vida, cuando se enfaden o cuando hagan algo que no quieren hacer, se acordarán de eso y podrán verlo desde otro punto de vista, sin flagelaciones, sin culpa, sin nada que tiene que ver con luego con la capacidad de volver a rehacer eso que he hecho mal, ¿no? Entonces, conectarlo de esa manera, si lo conecta con la mamá normalmente o con los papás igual, van a tener siempre ese recuerdo. Con mi mamá hacía esa práctica y me ha servido toda la vida. Qué bonito. Pues sí, esas pequeñas cositas que nos hacen tener vínculos, pero vínculos de verdad, no los superficiales. Pues nada, muchas gracias, muchísimas gracias por tu generosidad y nada, agradecer todos estos momentos. Hay gente aquí que me sigue escribiendo, bueno, darte las gracias a ti. Y creo que no se me queda ninguna pregunta por aquí, que tampoco quiero dejarlos con dudas. Vale, dice, para las personas que nos cuesta horrores permanecer en calma, ¿cómo nos podemos introducir? Vale, también muy buena pregunta. Esto podéis hacerlo en base a vuestro propio cuerpo. Es decir, si te has dado cuenta, la primera parte, que es la parte más sencilla, la que hace que se estire, se haga este stretching, este calentamiento, nuestra atención, es más fácil, porque estamos entrando dentro de la conexión con nuestros sentidos físicos, sea cualquiera, sea, por ejemplo, el sentido del olfato, el sentido del gusto, cualquiera. Entonces, esas personas, antes de empezar a hacer estas prácticas, lo que hacemos es que dentro de su vida cotidiana hagan esa práctica. Por ejemplo, si está lavando los platos, que tomen conciencia de la rugosidad del estropajo, del agua caliente que se desliza, del olor del frying, de lo que sea, ¿no? Y eso se llama práctica formal. Perdón, práctica informal. La práctica formal es esa de laboratorio, y la que nos entrena. Pero muchas veces el entrenamiento lo pasamos como segundo término, de manera de que primero lo utilicen dentro de su día a día y que a través de eso puedan crear esa parte que pueda dejar que te estés calmada y que puedas hacer esa práctica como esa práctica de gimnasio, por decirlo de alguna manera. Claro, Ahora, por ejemplo, podría ser también, tú hablas de una práctica diaria, pero podría ser, por ejemplo, alguien que esté, por ejemplo, en el gimnasio haciendo su práctica deportiva, me da igual, puede ser ir a correr, puede ser
pues yo que doy pilates hipopresivos, pues haciendo el pilates hipopresivos, pues ser más consciente y conectar con uno mismo, con su cuerpo, y eso que no haga que tu mente diga, estoy en calma, me pongo ya histérica, sino ponerse Exacto. con algo que estás haciendo, pero con más conciencia, ¿no? Exacto. Se trata, es decir, la clave, la idea es desarrollar la atención, desarrollar esa parte prefrontal, lo tenemos muy objetivizado. Y eso puede hacerse, por ejemplo, los corredores de alto rendimiento, por ejemplo, que entrenamos, ellos toman conciencia, por ejemplo, cuando están empezando una carrera, no toman conciencia de la meta, sino ellos dicen, en el propio camino está la meta, ¿no? Y están tomando conciencia de todo su cuerpo y eso les avisa antes de tener una pájara, les hace que de alguna manera puedan optimizar sus recursos físicos, ¿no? Se Genial. trata de eso. No se trata, eso tenemos protocolizado, ese entrenamiento, pero no exclusivamente eso. El objetivo es desarrollar esa parte de effortful control para poder inhibir ese estímulo dominante que te está machacando y activar la atención a ese estímulo subdominante, pero que en ese momento es más relevante. Puedes hacerlo de cualquier manera. Haciendo pilates es fantástico. O Sí, yoga. bueno, lo que nos queda clarísimo es que el mindfulness, bueno, la práctica que hemos hecho ahora de estar parado es una opción, pero hay muchas formas de practicar el mindfulness. Por supuesto. Vale. Yo Además, creo que lo has explicado súper bien, cuál es el objetivo del mindfulness, y yo creo que esto es aplicarlo cada uno en su ámbito. Efectivamente, nadie somos igual al otro. A mí me puede gustar estar aquí paradita, a otra persona le puede poner súper nerviosa. Entonces, yo creo que cada uno podemos practicarlo siempre y cuando sabiendo cuál es el objetivo. y después hay una cosa que no me han preguntado, creo que se lo van a pedir también, y por eso me avanzo. ¿Cuándo tengo necesidad de hacer mindfulness? Es decir, ¿cuándo es que me doy cuenta que tengo necesidad de hacer mindfulness? Cuando no eres libre. Es decir, que tú no tienes la capacidad de elegir lo que tú quieres. Esto no quiere decir que yo quiera ser astronauta, no, sino que de los caminos que yo tengo posibles, primero tener conciencia de esos caminos y luego tener capacidad de poder coger y elegir uno, o dos, o los que fueran. ¿Te refieres, por ejemplo, en una reacción? Por ejemplo, yo ahora, pues no sé, con mi hijo, voy allí, veo que ha hecho algo mal y en vez de reaccionar, pues mantener la calma y explicar y racionalizar, por ejemplo. ¿Te refieres a ese tipo de caminos, no? Un poquito más allá, voy un poquito más Más atrás. allá. Venga. Sí, más allá. Es decir, que a lo mejor tú tienes que reaccionar así, ¡ah! Pero tienes que ser consciente de que reaccionas así porque eso le dará a tu hijo la conciencia de que tiene que hacer eso bien hecho. Es decir, no se trata de no estallar, sino de estallar con conciencia. Porque este estallar con conciencia lo eliges tú, no lo elige la situación o la otra persona. A veces tienes que tienes que decir, mira, estoy enfadado porque has hecho eso, pero tienes que tener tu elección y tienes que tener esa información. No tiene que ser reactivo. La reacción o la respuesta es lo que diferencia entre esa reactividad amigdalina y ese prefrontal, ¿no? Va un poco más allá. Tú puedes enfadarte, tienes todo el derecho a enfadarte, pero tienes que hacerlo con conciencia, porque si no después tu autoestima hará que sueltes más de lo que deberías soltar, ¿no? Culpabilidad también y estas todas historias que vienen encadenadas. Muy bien, pues nada, sin más, que ya nos hemos ido un poquito del horario y nada, darte nuevamente las gracias y nada, ya os enviaré cositas por ahí de las que tú me pases y nos vemos en futuras... Cuando tú quieras. Si queréis algún tema específico, que tú digas, no, es que quieren saber algo específico que tenga que ver, como por ejemplo en educación, que hemos hablado muy poco, o en TEA o algo así, pues me llamas y haremos un hueco. Genial, pues muchas gracias. Sí, es un tema muy extenso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Besitos.